Bienvenido a Viajo 360. Nos encontramos en la provincia de Jujuy, estamos en una localidad muy conocida que es Humahuaca. Señoras y señores, vamos a primero ubicarnos como hacemos habitualmente. Dron, por favor. Muchas gracias. Bueno, acá podemos ver el recorrido que hicimos. Nosotros venimos de San Salvador de Jujuy. Son 125 kilómetros más o menos de distancia, 1 hora 40 de vehículo, ¿sí? Todo por ruta 9. La verdad muy linda, muy vistosa, así que cuando vengan, disfrútenlo. Muy lindo todo. Dron, muchas gracias. Bueno, acá estamos en una de las plazas principales de Humahuaca, la principal, digamos. Pero vamos a hablar de historia, como es habitual, pero para eso tenemos acá a Yoli. Yoli, mucho gusto, de la Secretaría de Turismo. Muy amablemente nos va a contar un poquito la historia de Humahuaca y nos va a contar un poco más de la info de Humahuaca, que la realidad tiene mucha información y muy poca gente la verdad lo conoce. Así que para eso, Yoli, nos ponemos en blanco y negro, ya estamos. Ya te doy pie para que nos cuentes un poco cuándo nace esto y cómo se origina todo lo que es Humahuaca. Bueno, buenas tardes a todos. Humahuaca está aproximadamente en 1540. No tiene fecha de fundación, pero Bien. sí el año, por Francisco Limpitay y Pedro Ortiz de Zárate. Fueron Bien. los fundadores de Humahuaca. En esos años, bueno, se arma el estilo colonial, iglesia, cabildo. Sí. La plaza principal y bueno, las calles vamos a mantener con un estilo colonial, empedrado, casas O bajitas. sea, es muy lindo, muy colonial, muy lindo, la verdad que es muy lindo visitarlo y meterse por todas las cuadritas de esta de aquí. Ahora te hago una pregunta, Yoli. La iglesia, estamos hablando de 300 y pico de años atrás que se crea todo esto. ¿Y lo que estaba ahí, que era un cabildo? ¿O es? Sí, está en el cabildo. Antes funcionaba como destacamento policial, tenía las cárceles al fondo. Mirá. Pero en 1941 recibieron la reformación, donde se incorpora por un proyecto del diputado. Sí. El reloj, el campanario. Mira vos. Que el reloj, podemos decir un dato curioso, es como uno de los más grandes que tenemos dentro de Latinoamérica, ¿no? Porque además de que está en Córdoba. Mirá vos. El Santo San Francisco Solano, que da la bendición al mediodía. Que acá Yoli les dejo a la gente para que vean en el video que van a ver acá, cuando sale a las 12 del mediodía todos los días, ¿no? Sí, 12 del mediodía. Antiguamente salía 12 del mediodía y 12 de la noche, pero como ahora ya es más manual, no es automático. Entonces ya sale solamente al mediodía. Perfecto. Y en ese horario se abre la iglesia para los visitantes, desde las 12 hasta las 13 horas. Excelente, excelente. Buen dato para saberlo cuando vengan acá, que ese horario tienen que venir y ver y sacar fotos y filmar. Es el único momento. Exacto, esa sería más o menos la historia en resumen, bien resumido obviamente, para que la gente tenga una idea de qué es la historia de Humahuaca. Y ya volvemos a color, a la actualidad. Y ahora, si querés, Yoli, lo que podemos hacer es, yo ahora, digamos, si querés a la gente vamos a mostrarle más de cerca lo que es el campanario, vamos caminando un poquito. Y también mostrarle un poco, ¿no? Todo lo que tienen acá en la plaza, que son, se vende, digamos, muchas partes de gente que vende arte, que vende cosas regionales que la gente puede comprar, ¿verdad? Y acá estábamos viendo, si miran para arriba, van a ver el reloj que comentaba Yoli. Y mostramos acá, ya que está, vamos a acercarnos hasta acá, Yoli, para mostrar las calles, la verdad que pintorescas que son, con los fondos, ¿no? De los cerros y demás. Sí. La verdad todo es muy lindo acá. El reloj cada hora, por ejemplo, toca el campanario, si son a las 3 campanadas. Y cada cuarto o media hora da unas campanadas. Eso era como un aviso hacia el pueblo dando la hora. Mirá vos, qué bueno. Suena muy fuerte, muy fuerte. Sí, lo he escuchado, la verdad que sí. Así que bueno, Yoli, yo lo que voy a hacer para que la gente conozca es visitar ahora el Cerro de 14 Colores. Y después, si te parece, cuando volvemos, nos contás un poco otra de las partes que es uno de los monumentos, ¿no? a los héroes de la independencia. Sí. Perfecto. Bueno, Yoli, vamos camino hacia el auto. Llegamos al Cerro de 14 Colores. ¡Wow! Miren lo que es esto. Insuperable. Es impresionante, es una postal, una foto que no pueden perdérsela si están acá en Humahuaca. Tienen que venir. Yo les dejo acá para que vean primero el camino como es, algunas partes del camino. Es un camino de ripio que tienen 40 minutos más o menos de recorrido, son 24 kilómetros. Tienen que ir despacio, obviamente, no es algo que lleguen rápido, pero una vez que llegan vale la pena, la verdad, hacer ese recorrido. Miren lo que es. Si lo hacen, también lo pueden hacer, digo, con excursiones, sino con el auto. Miren lo que es esto, es una locura. Acá pueden ir por este senderito, bajar por acá y ir allá y sacarse también fotos, digamos. Acá es muy lindo esta postal, pero también lo pueden hacer ahí.
tengan en cuenta que estamos a 4.350 metros de altura. Por el cual esto que parece un caminito simple, la verdad que cuesta mucho. Fíjense en que yo estoy hablando y ya como que me cuesta respirar. Así que nada, esto es increíble. Vamos igual que caminamos un poquito más acá, si ven cómo es el parador. Y acá ven dónde están los autos y demás. Mientras también les cuento que acá hay un cuadrito con la información del lugar. Se dice que hace 115 millones de años se formó este cerro, ¿sí? Increíble. Y que cada uno de los colores marca la era que se fue dando, Jurásica y demás, ¿no? Yo obviamente no me sé de todo de memoria, pero bueno, le digo lo que más o menos me acuerdo. Ah, bueno. Acá hay unos venden productos de artesanía. Increíble. En ese lugar. La verdad es hermoso. Miren lo que es. Por donde miren es lindo. Así que bueno, tienen que venir. Recuerden que hasta las 6 de la tarde pueden subir. El horario que se aconseja venir acá es durante la tarde porque es donde le pega el sol, ¿sí? Donde se aprecian más los colores. Ajá. Pueden venir a la mañana pero no se va a ver tanto. Así que bueno, yo los voy a dejar acá porque ya no puedo respirar prácticamente. Así que disfrútenlo. Es un lugar, la verdad, que no solo para la foto, sino también para venir a tomar unos mates, disfrutar del día, ¿no? Así que bueno, nada, yo los dejo acá, no se caigan. Y bueno, y seguimos viaje. Chau, chau. Bueno, Yoli, ¿dónde estamos llegando ahora? Vamos caminando. Estamos en un monumento que veo que es enorme, la gente no sé si lo puede mirar, del lado de atrás lo van a poder ver. Sí, sí. Contame un poquito de qué se trata esta estructura magnífica. Este es el monumento a los héroes de la independencia, el mal llamado monumento al indio. Este es una representación que un diputado tucumano, Ernesto Padilla, presentó a la nación y se pudo armar este proyecto con el escultor Ernesto Sota Beldaño. En los años 1940 aproximadamente empezaron con las construcciones y en 1950 fue el año de inauguración. O sea, estamos hablando de 70 años. El 9 de julio de 1950. Bien. Sí. Y representa en sí. En sí vamos a tener al pueblo originario acá luchando, vamos a ver casi desnudos, a los costados están ya con los caballos. Mientras vas contando, vamos mostrando a la gente un poquito más de cerca, sí. Están más con los caballos, con las armaduras. Sí. Bueno, igual en este lugar estuvo primeramente una iglesia, la iglesia de Santa Bárbara. Bien. Esta iglesia fue removida hacia el costado y quedó la cuarta parte, que es la Torre Santa Bárbara. Que es la que pueden ver acá a la izquierda, sí, ¿no? Sirvió como mirador para Belgrano. Esta es una obra más en representación a todas las batallas, que primeramente las 14 batallas más importantes que llevaron hacia la independencia, sí. Pero hubo muchas más batallas, preincaicas, incaicas en el momento. O sea, esto tiene bastante historia y para Humahuaca la verdad que es importantísimo tener terrible estructura en la región quebrada. Y la vista, aparte que dónde está ubicado, y como decíamos, Yoli, le vamos mostrando a la gente un poquito más acá, que lo que vos comentabas, que esa estructura estaba montada acá, que era era una iglesia. Era una iglesia, esto es solamente la torre, es la cuarta parte de la iglesia. Sí. Y todavía se mantiene con todo el material que fue construida primeramente. Bien. Está cercado para que no sufra daños. Sí. Y acá es usado Belgrano como punto estratégico. Sí, un mirador. Increíble. El mirador de Belgrano. Bien. Sí, está en esto. Y bueno, Humahuaca ha sido como muy, muy histórica, ¿sí? Por todas las batallas que ha sucedido. Y Yoli, escúchame, eso a nivel lo que tiene que ver con la historia de Humahuaca, la historia de la Argentina, vamos a decir, sí, no de Humahuaca, sí, o sea, de Argentina. Y acá, digamos, contémosle a la gente, digamos, por qué tendrían que venir a Humahuaca, qué es lo que pueden hacer, que tal vez muchos, digamos, cuando uno busca información y más, hay un montón de cosas que se está perdiendo, por ejemplo. Sí, Humahuaca, por ejemplo, ha incorporado en estos últimos 8 años aproximadamente más museos, por ejemplo, acá al costado, en la Puerta Verde, vamos a tener el Museo Interpretativo, el Monumento a los Héroes de la Independencia, donde va a contar cómo ha sido montado toda esta estructura, ¿sí? Ahí está todo lo que es la historia. Debajo tenemos otras bóvedas, queremos como empezar a explotarlo un poco más. Tenemos otro museo que se ha incorporado en el Cabildo, está el Museo de los Músicos,
donde ahí están fotografía y hay instrumentos de artistas locales, ¿sí? Como uña Ramos. Historia, perdón, yo ahí. Sí, para un montón. Bastante. Y lo que tiene que ver con actividades más de trekking, de cabalgatas y de eso, ¿qué tiene Humahuaca para ofrecer al público, digamos? Sí, Humahuaca es como un punto central que vamos a poder ir, por ejemplo, hacia el este, que es tomando ruta provincial 73, siempre recomendamos vehículos 4x4, sí. Si es mejor. Un poquito más costoso, pero bueno. Sí, pero por eso van a acceder porque son más una zona más de altura. Por ejemplo, el Cerro de 14 Colores, el Hornocal, vamos a llegar a una altura de 4.350. Que perdón, lo visitamos, le mostramos a la gente lo que es impresionante. Es uno más. Unas postales magníficas. Y a 48 kilómetros, que como 1 hora y media, un poco más, seguimos la ruta 73, vamos a tener la laguna de Leandro, en medio de zona de altura, vamos a tener una laguna con distintas aves, tenemos el flamenco rosado. Siguiendo la ruta 73 tenemos Santa Ana, que también tenemos el camino de Capañán, que pueden llegar hasta Valle Colorado con vehículo y hacer quebrada yungas. O sea, esto para ruta 73. ¿Y el camino de los Incas está también? Sí, el camino real es Capañán. Eso que pueden hacerlo con cabalgata, o sea, actividades. Y ver cosas de lo que se hacía hace 500, 600 años, ¿no? Los habitantes de esos lugares. Sí. Es impresionante. Así que bueno, yo a la gente le digo... Sí, tienen para hacer turismo comunitario, la comunidad de Cumazo, la comunidad de... Hospedaje acá pueden hacer. Hospedaje, gastronomía, artesanía. Que perdón, he comido acá y la comida... Típica, muy buena. Riquísima. Museos, museo arqueológico, ¿sí? De los primeros habitantes de la quebrada de Humahuaca. No, tienen que venir. Coptaca, sitio arqueológico de andenes y terraza de cultivo. Bueno, tenemos un mirador cerca, Peñas Blancas, lo que quieran hacer algo cerquita, una linda tarde para apreciar todo este paisaje es espectacular. Es encantador. Acá la gente, bueno, mientras estamos justamente hablando, puede estar viendo, disfrutando de esto, que es increíble. Y bueno, yo, digamos, desde Viajo 360 les recomendamos que vengan, que conozcan el norte argentino, es muy lindo todo y además tienen un montón de lugares para visitar cercanos a Humahuaca. Así que bueno. Otro lugar muy lindo, Uquía. Uquía, la quebrada de la Señorita, la iglesia donde tienen los ángeles arcabuceros, tiene Incacueva, que es un lugarcito donde tenemos donde tuvieron un pequeño oasis, tenemos para hacer estas caminatas, tenemos como una cascadita de agua. No, es hermoso, es hermoso. Las cuevas. Pero para no contemos más, Yoli. Que la gente venga y la conozca y venga y hable con ustedes también de turismo y les informe un montón de cosas. Así que nosotros les espero que les hayan servido. Como siempre les decimos, síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Toquen la campanita para que les lleguen las novedades. Y bueno, yo Viajo 360. ¿Y vos? Gracias por todo, Yoli. Un gustazo. Nos vemos. Chao.